Luna caliente de Mempo Giardinelli, capítulo 6. El médico habló primero. Lo hizo con voz suave, pero todavía arrastrando un poco las palabras. Este país es una mierda, Ramiro. Era hermoso, hermoso, pero lo convirtieron en una completa mierda. Ramiro no supo si se le había pasado la borrachera. La voz del médico era amarga, con carraspera, pero sobre todo triste. La verdad que muy triste. Aquí se dio vuelta el principio griego, siguió Tenenbaum. La aritmética es democrática porque enseña relaciones de igualdad, de justicia, y la geometría es oligárquica porque demuestra las proporciones de esa desigualdad. Lo dice Foucault. ¿Leíste a Foucault, che? Algo en la universidad, ¿por qué? Pues nos dieron vuelta al principio, ahora somos un país cada vez más geométrico, y así nos va. ¿Dónde lo dejo, doctor? No me vas a dejar a mí. A mí, no. La voz del médico sonó firme, como una orden. Ramiro recuperó rápidamente el miedo. ¿Y si sabía lo de su hija? ¿Era nomás una trampa? ¿Y si sabía algo? ¿Cuándo terminaría todo esto, por favor? Instintivamente cambió de rumbo y en lugar de dirigirse al centro de la ciudad, se desvió hasta la casa de su madre. Claro, donde vivía desde que llegara de París. Aceleró hasta el límite la velocidad urbana. No quería otro encuentro con la policía, ni con nadie. Tampoco estaba dispuesto a soportar más al médico. Ya vería qué hacía con él. Al llegar estacionó el coche, le dijo a Tenenbaum que lo esperara un momento y sin esperar respuesta entró a la casa. Juntó rápidamente y en total silencio lo que necesitaba: su pasaporte, algunos miles de pesos nuevos, $500 que aún no había cambiado, un pantalón, una camisa, todo envuelto en una bolsita de supermercado. Salió de la casa con mucho sigilo, como si fuera un extraño, sin pensar siquiera en mirar a su madre, que dormía, ni a su hermana menor. Ya en el coche se dirigió hacia el centro. Eran las 4:20 de la mañana y de todas maneras llegaría a la frontera siendo de día. Una lástima que fuera de cálculo. Pero quería al menos llegar bien temprano, no podía perder más tiempo. Estaba cansado, harto, con sueño, confuso. Fundamentalmente confuso por todo lo que no quería ni imaginar que le esperaba, por lo que había ocurrido. Tenía secretamente la convicción casi irreversible de que era un fugitivo, un asesino que sería buscado por toda la frontera. Ni siquiera el Paraguay era seguro, pero no había otro camino. Debía cruzarlo y llegar a Bolivia, a Perú, al Amazonas, perderse. A la mierda, se dijo, pero a la mierda ya. Ahora mismo a la mierda. Frenó bruscamente en la esquina de Güemes y la avenida 9 de Julio. Bueno, doctor, hasta acá llego. ¿Dónde lo dejo? ¿Y vos? ¿A dónde vas vos? La voz se le había aclarado. Ramiro pensó que en esos minutos de espera se había dormido, o habría orinado, o, bueno, lo que hacen los borrachos. Yo voy a pescar, doctor. ¿A esta hora? Mire, viejo, acabe la quiere. Me voy a donde se me cantan las ganas. Y me voy ya, estamos. Después de todo, se dijo irritado, era obvio que jamás volvería a ver a Braulio Tenenbaum. Al contrario, siempre trataría de poner la mayor distancia entre los dos, pues la cacería precisamente la desencadenaría ese hombre cuando pocas horas después descubriera acaso el cadáver de su hija, si era cadáver. No me vas a dejar a mí, dijo el médico. ¿Qué se propone?, preguntó Ramiro con miedo, cautelosamente, con voz sonora, grave. Me propongo seguir al pedo y poder hablar con vos. Tenemos que hablar. Oiga, usted parece tener unas ganas que yo no tengo. Bájese, por favor. No me vas a dejar así nomás, hijo de puta. ¿Te crees que no te vi esta noche cómo mirabas a Araceli? ¿Te crees que no te vi anoche?
Fue entonces que se asustó por la acusación de ese hombre y sin pensarlo le pegó un puñetazo en el mentón con toda su fuerza. Tenenbaum no lo esperaba y cayó hacia atrás, golpeando contra la puerta, pero no se durmió. Lanzó un ronquido, profirió una maldición y se dispuso a pegar él también. Ramiro midió mejor la segunda trompada, que se estrelló en la nariz del otro, y todavía le aplicó un tercer derechazo en la base de la mandíbula. Entonces, sí, el médico perdió el conocimiento. 10 minutos después el Ford corría a todo lo que daba y aunque el viejo modelo no tenía velocímetro, Ramiro calculó que finalmente iba a 130 kilómetros por hora. Ese coche tan antiguo de 30 años exactos no podía ir más rápido, pero no estaba mal para el caso. Gomulka lo había restaurado obsesivamente y el motor funcionaba como nuevo. Perdido por perdido, falta envido, se dijo. Ahora hay que darle para adelante porque estoy rejugado, jugado, refugado, fogado, tocado, tocado, toquido, toquido, ronquido, ronquido de muerto y bien jodido. Y el malabar de palabras era una manera de no pensar, de embarullarse. Pero aunque procuraba no hacerlo, se convencía de la limpieza con que actuaba. No le había roto ningún hueso, ningún diente. Lo había dormido sin dejar huellas. Su propia frialdad lo impresionaba. Jamás había imaginado que un hombre convertido involuntariamente en asesino pudiera, de repente, vencer tantos prejuicios y tornarse frío, inescrupuloso y cada vez más frío a la vez. Como aquella vez, muchísimos años atrás, cuando era niño y murió su padre, y por un tiempo decidieron abandonar la casa, se fueron a vivir a lo de unos parientes, donde estaba en plena cosecha algodonera, y eso parecía distraer a su madre del llanto cotidiano. Un fin de semana, él debió viajar a Resistencia para hacerse unos análisis, y pasó por la casa. Su tío Ramón lo esperó en el coche mientras él entraba a buscar unos vestidos, unas prendas de su madre. Pero ella no había tenido el debido cuidado de cerrar la casa y por una ventana del comedor había ingresado una familia de gatos que se instaló bajo la mesa. En esas pocas semanas prácticamente se habían apoderado del comedor y de la cocina. Él sintió un asco profundo, un asco, una rabia intensa, cuando vio que 2 enormes gatos oían y huían. Y se quedó así, paralizado ante el cuadro que veía, suciedad, repulsión, hasta que observó que 4 pequeños gatitos se deslizaban casi reptando por debajo de la mesa, como buscando refugio en otro lado. Entonces Ramiro fríamente cerró la ventana que daba al patio, la puerta que daba a la cocina y la que él mismo había abierto y que comunicaba con el resto de la casa. Excitado por pensar en su venganza, regresó al coche donde lo esperaba el tío Ramón. Casi un mes después, cuando volvieron a Resistencia, su madre y Cristina, su hermana menor, se horrorizaron ante los pequeños cadáveres descompuestos, cuyas pelambres estaban pegadas como incrustadas en baldosas. El olor era insoportable y él, después de negar toda responsabilidad, se fue al cine y se pasó la tarde viendo una misma película de Luis Sandrini, una y otra vez. Frío, inescrupuloso. Le había dicho Dorin, aquella tierna muchacha de Vicens a la que había amado, cuando se lo contó él mismo. Ahora recordaba que después Dorin no había querido hacer el amor aquella noche. Frío, inescrupuloso, repitió para sí mismo mirando al doctor, que dormía profundamente en el otro asiento. Lo que estaba haciendo era horripilante, lo sabía, era completamente consciente, pero no tenía opciones. Perdido por perdido, jugado por jugado, ya nada lo detendría. Él no había querido matar a Araceli, por favor, claro que no. Había querido amarla
Amarla. Pero, claro, ella se resistió, sí, y él en realidad no debió, sí, pero bueno, mejor no pensar. Perdido por perdido y bien jodido. El polvo más costoso de mi vida, se dijo, se espantó de su propio chiste. Un chiste horrible. Soy un monstruo. Súbitamente un monstruo. La culpa había sido de la luna. Demasiado caliente la luna del Chaco, sobre todo después de tantos años de ausencia. Perdido por perdido estaba bien jodido. Estaba jugado. Después de cruzar el triángulo carretero de la salida occidental, pasó el puente sobre el río Negro y el desvío de la ruta 16. Poco más adelante llegó a un riachuelo que no tenía indicador de nombre. Se acercó a la banquina. No iría a Paraguay ni a ningún otro lado que no fuera su casa. Rogó que no pasara ningún coche. Las 5 de la mañana. Apenas si se había cruzado con 2 camiones, un coche, un ómnibus. Se bajó, empujó el cuerpo de Tenenbaum hasta ponerlo al volante. Dudó un segundo sobre si debía quitar sus huellas digitales, pero descartó la idea. Era obvio que él había manejado ese coche. Eso no era lo importante, pero sí colocó las manos del médico en el volante, minuciosamente, y sobre la palanca de cambios. Todos pensarían que Tenenbaum, borracho, había hecho un disparate. Supondrían que él mismo había violado a su hija para luego, desesperado, suicidarse en ese paraje absurdo, en ese puente contra el que Ramiro había decidido lanzar al viejo y al viejo Ford. Claro que después debería enfrentar situaciones incómodas, pero sabría sortearlas. Ahora estaba convencido de que era capaz de muchas más acciones que las que nunca había suponido. Un hombre en el límite es capaz de todo, y él estaba en ese límite. El médico se había puesto pesado, fastidioso, creyó que le estaba tendiendo una trampa. No tenía opción, por eso le había pegado hasta dormirlo y ahora lo iba a matar, perdido por perdido. Y además ya sabía lo que tendría que decir perfectamente, lo sabía. Tenenbaum, borracho, lo había despertado. ¿A qué hora? Sí, a las 3. Se le había acercado cuando él fumaba en el coche. Bueno, a las 3 menos cuarto lo había despertado. Ramiro no resistió la invitación. El doctor era el anfitrión, diría, me había tratado espléndidamente, una cena magnífica, y explicaría que él fue quien manejó porque el doctor estaba borracho y pesado y nervioso, como si le hubiera pasado algo. Pero bueno, yo no podía saber qué le habría pasado. Creí que estaba borracho, solo, eso. ¿Qué iba a saber que había violado a su hija y que nos íbamos a la Estrella a tomar unos vinos? Y hasta nos paró un patrullero, diría, y sonrió mientras maniobraba con el cuerpo del médico y recordaba qué bien le había venido aquel encuentro. Los policías admitirían que sí, que los había abordado, confirmarían la hora, ratificarían que el médico estaba borracho y que Ramiro estaba bien sobrio, bien sobrio. Entonces se puso la bolsita de nylon dentro de la camisa, se sentó sobre el cuerpo del médico y arrancó. Aceleró al máximo, pasando los cambios con rapidez. Enfiló hacia el puente y unos metros antes, aterrado, profiriendo un grito espantoso que él mismo desconocía en su garganta, saltó del coche un segundo antes de que se estrellara contra la baranda con un horrible estrépito de acero y cemento. El coche pareció montarse sobre el borde del puente. Se inclinó sobre el lado izquierdo y cayó por el terraplén elevado sobre la orilla, dando tumbos y tumbos
y tumbos. Ramiro golpeó contra la tierra y fue detenido por unas hierbas. Se levantó presuroso antes de que las hormigas pudieran repeler ese cuerpo extraño. De pie y lamentándose del dolor en un brazo, corrió para ver el coche. Un coche semihundido en el agua. Se tranquilizó cuando se dio cuenta de que, si bien no se había provocado el incendio que él imaginaba, el Ford había quedado con las ruedas hacia arriba. La cabina estaba bajo el agua. El médico entonces moriría ahogado. Todo salió bien, se dijo, y se espeluznó de su propia certeza, de la repugnante serenidad de aquel comentario.